versículo 27 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por el tiempo que nos permite de orar, de alabarte, de santificar tu nombre, de exaltarte. Gracias porque hemos podido escuchar estos testimonios, Señor, que nos dan gozo, que nos dan alegría, saber de que tú eres bueno, Padre, de que haces cosas maravillosas y tremendas en nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la visión de Escuela Dominical y por cada uno de los maestros, maestras que son parte, Señor, de este equipo de Escuela Dominical. Señor, todos los que enseñan y aún las de cuna que no tienen tiempo ni oportunidad de enseñarles porque son bebés, pero con gran paciencia y con gran amor atienden a nuestros niños ahí. Te pido que les bendigas especialmente y grandemente a cada una de ellas y a cada uno de ellos, Señor, y también la de los jóvenes que se esfuerzan en enseñarles tu palabra, Señor. Dirígenos como iglesia, que el ministerio de educación siga creciendo y podamos ser una iglesia llena de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Quiero hablar acerca de este ministerio. Dice acá que el Señor puso en la iglesia maestros, y me gusta de que Dios tiene a los maestros en un nivel bastante alto. Y desde que yo miré esto, me dio mucho gozo, porque yo siempre me he considerado un maestro, y no muy bien sabía si yo era pastor o qué, pero que era maestro lo he sabido de hace muchos años. Después me di cuenta que las dos vienen de la mano. Ser pastor es ser un maestro también, porque hay que enseñar la palabra del Señor. Jesús mismo era un maestro, y el mensaje de hoy esta noche, el hermano Tino dice que Pedro, cuando miró este milagro, le dice maestro, ¿verdad? Se refirió a él como maestro porque lo era. Entonces los pastores son maestros en sí. Y qué bueno saber que el Señor, además del pastor en la congregación, tiene varios maestros. Y me da mucho gusto porque el ser maestro es un privilegio enorme y es una responsabilidad tremenda, porque también dice la Biblia, no quieran todos ustedes ser maestros, porque al que más se le da, ¿qué dice la Biblia? Más se le demanda. Y como decía Jasmine, son accountable. Un día vamos a dar cuenta delante del Señor. En primer lugar, tenemos que saber que somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos bien importantes, todititos somos importantes acá. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada quien, el Señor le ha dado un don, le ha dado un talento. Y sabe de que uno piensa siempre que quiere el don de profecía o el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, de sanidad, y quiere andar orando por los enfermos para que sean sanados, o un don como el evangelista que tiene una unción para predicar y hacer el llamado, y miles de personas pasan al altar cuando hace el llamado en el estadio. Hay evangelistas como Gigi Ávila, evangelistas al tipo el gran Billy Graham, que eran miles de gente que pasaban. Entonces uno piensa en tener algún don así, pero sabe que el Señor dice que todos somos miembros en particular y no tenemos grandes dones que son tan llamativos. Y sabe que el otro día hablaba con el hermano Guillermo Arceta y estábamos escuchando al hermano Carlos en la radio, y me dice, ¿usted sabe cómo vino el hermano Carlos Marroquín a la iglesia? Me dice, estamos hablando de hace unos 15 años. Y le digo yo, sí, le digo, él andaba bastante mal y se movió para Bakersfield, y su mamá vino para buscarle una iglesia y lo trajo ahí a la iglesia de la Monterrey, y entonces él se reconcilió y empezó a crecer. Así me dice, pero ¿sabía usted de que yo fui el que lo estaba evangelizando y que yo lo invité a la iglesia? Y yo le di el tratado donde tenía, porque siempre ando tratados, y me enseñó, ahí anda tratados ahorita de la iglesia, con la dirección. Y yo fui el que lo invité. De verdad, le digo, sí, yo trabajaba en el car wash y él en otro lugar, y siempre llegaba a hablar conmigo, y él me pidió bien la dirección cuando vino su mamá, y la mamá fue con él, y ahí fue cuando él se entregó a Cristo. Y yo le digo, wow, mire, no sabía eso. El siguiente día me encuentro al hermano Carlos saliendo de la radio y le digo, hermano Carlos, ¿quién lo invitó a usted a la iglesia? El hermano Guillermo Arceta. Me dice, oh, de verdad. Le digo, wow. Y al hermano Guillermo le dije yo, ¿sabe qué? Usted pescó un pez gordo, no porque esté gordo el hermano, sino que
porque el hermano Carlos se hizo líder de grupo, se hizo supervisor, trae la cocina, en la radio, en todo, ¿verdad? Bien activo. Le digo, imagínese que usted, que el hermano Guillermo Arceta, creo que la mayoría quizás no lo conoce acá porque es calladito, no pasa aquí al altar nunca, pero estaba haciendo su trabajo. Cada uno es miembro en particular. Y yo siempre he dicho, en el cielo nos vamos a llevar quizás algunas grandes sorpresas, porque vamos a esperar, cuando nos toque a nosotros, van a esperar al pastor Harry, le van a dar unos grandes premios al Señor, porque siempre está ahí en el púlpito, en la radio, y siempre está activo. ¿Y sabe qué va a pasar? Se van a llevar los premios a algunos otros que ni siquiera nos hemos dado cuenta de su trabajo, como el del hermano Guillermo Arceta, que les cuento, el de otras hermanas y hermanos que lo que hacen es orar por mí y por la congregación y por cada uno, y ellos se van a llevar grandes reconocimientos y no los grandes evangelistas que conocemos, porque hay muchos que nunca se miran en el púlpito, nunca les miramos, pero el Señor les tiene una recompensa extraordinaria. Eso es el primer punto. Todos somos importantes y no debe haber nunca celo ni envidia de nada, sino que cada quien a lo que fue llamado, hacerlo bien, hacerlo bien. Sabe que estaba viendo, el otro día analizaba esto y decía, y hay otros que no predican, que no evangelizan, no cantan y no son muy activos en esas cosas, pero también son parte del cuerpo de Cristo. Y sabe que habían dos en el Antiguo Testamento que el Señor les llenó de sabiduría para trabajar en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Sabían hacer las cortinas, sabían hacer trabajo de madera, sabían hacer trabajo de bronce, de plata, de oro, y eran trabajadores con sus manos, hacían cosas. Y dice que el Señor lo llenó de su Espíritu Santo con sabiduría para hacer eso. Y yo digo, wow, qué don, un don de ciencia, de sabiduría, pero para trabajar con las manos, ¿verdad? Para arreglar cosas, para hacer cosas. Y aún eso también es de parte de Dios. Cualquier don que Dios le ha dado, cualquier talento, hay que usarlo para la gloria de Dios. Ahora, después dice esto bien importante. Y aún nos puso Dios en la iglesia, es Dios el que los ha puesto. Y dice, primeramente, apóstoles. Eso fue lo primero que el Señor puso para la iglesia, los apóstoles, que son los fundadores de la iglesia y que nos han dado la doctrina de los apóstoles, que la piedra fundamental y primera es Cristo Jesús, y después todos nosotros somos edificados sobre la roca que es Cristo. Segundo, puso profetas, luego dice profetas. Dice la Biblia que estamos fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, los profetas de antaño que el Señor levantó para hablar de la venida de Cristo Jesús, para escribir la palabra del Señor, y profetas dentro del mismo tiempo de los apóstoles que estuvieron trabajando a la par de ellos. Y después dice, lo tercero, maestros. Y eso me llama mucho la atención. En tercer lugar, los maestros. Porque mire qué dice después de los maestros. Luego, los que hacen milagros. Y yo siempre pensé que los que hacen milagros están antes que los maestros, pero el Señor dice no. Apóstoles, profetas, maestros, después los que hacen milagros. Y yo que siempre he anhelado un don de milagros, ¿verdad? De andar haciendo milagros y prodigios, como los evangelistas. Y después de eso, de los desmilagros, dice los que sanan, los que tienen don de sanidad. Esos van después. O sea que los maestros están antes que esos dones que uno siempre admira y quiere, esos dones extraordinarios y sobrenaturales de milagros y sanidades. Después los que ayudan, y hay muchos que ayudan en diferentes áreas. Aquí entran los que les digo que tienen dones y talentos con sus manos y para hacer cosas y ayudar en diferentes áreas. Los que administran, estos son como los administradores de la iglesia, tesoreros, secretarios, hacen planes, miran la manera de cómo trabajar con los recursos financieros y recursos humanos, y hay que administrar eso. En la iglesia contamos con una junta administrativa, que son los administradores junto conmigo, y cada sociedad y departamento tiene administradores, como el de escuela dominical que nos hemos enfocado en esta noche. Son administradores también, porque hay que tener sabiduría para sacar adelante todo ese trabajo. Y después dice acá, los que tienen don de lenguas. Y por en veces pensamos que el don de lenguas es uno de los más altos, ¿verdad? Yo quiero el don de lenguas y quiero el don de lenguas y quiero el don de lenguas, ¿verdad? Y no estoy a gusto porque yo quisiera el don de lenguas. Dice el apóstol Pablo que anhelemos los mejores dones y el de la profecía es el mejor. Y claro, si tiene el don de lenguas hay que anhelar la interpretación de lenguas, dice el don de interpretación de lenguas. Entonces el maestro está arriba de todo esto. Y cuando yo me di cuenta de eso, me tocó el corazón y me di cuenta lo importante
que son los maestros, y estar satisfecho que el Señor nos tiene ahí como maestros. Y lo que hay que hacer es usar bien nuestros dones como maestros, porque fuimos ungidos para eso. ¿Y el maestro de qué? De la palabra del Señor. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer: enseñar la palabra de Dios, buscar maneras. Como decía Jasmine, la superintendente, tenemos tanta gente muy creativa y se requiere la creatividad con nuestros niños. Tenemos una gran competencia. Los niños están en las escuelas de lunes a viernes, creo que de 6 a 8 horas pasan en la escuela, y algunos hasta más porque se quedan después de la escuela. Tenemos una gran competencia, lo que es la tecnología, lo que es diferentes cosas que en las escuelas usan para agarrar la atención de los niños, y aparte que llevan un mensaje bueno en el sentido académico, pero aparte un mensaje malo que va en contra de la fe de nosotros y la fe de nuestros niños. Así que hay una competencia extraordinaria. La escuela dominical tiene a los niños nada más que 1 hora, y hay veces que menos que la hora a la semana. Y los niños que los padres los traen martes y viernes, pues tienen otros 45 minutos con los maestros. O sea que bien poquito, ni siquiera 2 horas enteras tenemos a los niños aquí en la iglesia. Pero el Señor nos da el Espíritu Santo. Es extraordinario el poder del Espíritu Santo que opera en los maestros. El Señor los usa para que esos niños se conviertan a Cristo. Y como decía la superintendente, hay que darle la gloria al Señor, porque cuando se convierten es porque el Señor tenía su tiempo y el Señor le dio su Espíritu Santo al maestro, a la maestra, para que esa palabra y que el niño capte. Y el niño entiende que tiene que aceptar a Cristo y tiene que vivir conforme a la palabra del Señor. Tenemos eso, tenemos al Espíritu Santo. Hay que enseñar la palabra, que es lo primero que tenemos que enseñar. Y qué bueno por la creatividad, porque tenemos una gran competencia. Pero no se ponga muy ansioso ni muy preocupado por la tecnología, por quizás los recursos, porque el que más tenemos es el Espíritu Santo, y lo podemos tap into that power, podemos agarrar de ese poder a través de la oración para poder enseñarle a nuestros niños. La palabra es esencial, la palabra del Señor es la que debemos de enseñar. Nosotros creemos que esta Biblia de 66 libros es la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice algo acá es que Dios lo está diciendo, ¿verdad? Y si Dios lo dice, eso es verdad y eso hay que ponerlo por obra. Maestros de escuela dominical, maestros de niños, jóvenes y adultos, debemos de enseñar la palabra de Dios. No se trata mucho de entretenimiento, no se trata de eso, se trata de enseñar y de transformar las vidas desde los niños, jóvenes y adultos a través de las Sagradas Escrituras. Dice también en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice la Escritura: y Él mismo, esto es Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto, cuando dice a otros pastores, se esperaba que dijera y a otros maestros, pero fíjese que lo pone junto: y a otros pastores y maestros, y no dice directamente y a otros pastores y a otros maestros, porque yo entiendo que el que es maestro es un pastor, porque está alimentando el rebaño, está dando el alimento a esos niños. Y cuando hablo de maestro, no solamente estoy hablando de la escuela dominical, también en la célula, los grupos familiares. Ahí tenemos maestros, tenemos predicadores que alimentan al rebaño del Señor. Se espera que yo como pastor sea el que esté alimentando el rebaño, y es así. Yo predico la palabra del Señor, pero como el Señor tiene una nación de reyes y sacerdotes, no quiere decir que solo yo voy a ser el sacerdote acá, que solo yo voy a ser el maestro acá. No, aquí todos somos sacerdotes, y a los que el Señor ha llamado son maestros para poder alimentar al pueblo del Señor. Él los instituyó pastores y maestros, dice. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos estemos preparados para el ministerio, porque como somos una nación de reyes y sacerdotes, todos tenemos que ministrar. No solamente el pastor, los diáconos y algunos líderes, no, todos tenemos que estar preparados para la obra del ministerio. Tenemos un gran ministerio, una gran obra que cumplir, y es que el reino de los cielos avance sobre esta tierra. Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of God is at hand. Así dijo Jesús, está ya aquí el reino de los cielos. Y Él quiere que nosotros llevemos este reino
por todo el mundo. Dijo Jesús cuando nos enseñó a orar: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es una oración misionera. Venga tu reino. ¿Y cómo va a llegar el reino? El Señor nos va a usar a nosotros todos, porque todos tenemos que ser edificados para la obra del ministerio. Y es que el reino de Dios cubra toda esta tierra, que sigamos predicando la palabra del Señor. Así es que para eso el Señor ha puesto a todos estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que para eso es que podamos ir madurando en el conocimiento de la palabra, en el amor de Dios, que podamos ir creciendo paso con paso. Fíjese que dice en Primera de Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y algunos dicen: pues no tengo necesidad de maestro, porque yo ya lo sé todo, ¿verdad? Porque yo soy cristiano, tengo tanto tiempo y no tengo necesidad de maestro. Pero el Señor nos está diciendo que Él instituyó maestros. Y nos está diciendo que lo tercero que puso en la iglesia fue maestros. Y nos está hablando de la importancia del ministerio del maestro y de los demás ministerios, dones ministeriales que hay. Entonces aquí hay que entender bien este versículo, porque el que va a ser maestro de la iglesia, porque el Señor instituyó maestros en la iglesia, el que va a ser maestro de la iglesia debe tener la unción del Santo, porque es el Espíritu Santo el que le debe de enseñar para poder enseñar. Y no solamente se requiere del pastor, de los maestros, de los líderes principales de esta congregación, se requiere de toda la congregación que tenga la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, que todos nosotros tengamos la unción. Si leemos el contexto, está hablando del anticristo y del espíritu del anticristo que se mueve en el mundo. Y nosotros, a la verdad que tenemos la unción, no necesitamos maestros del mundo. El mundo nos quiere explicar cómo es la cosa. Nosotros sabemos más que el mundo, porque el mundo ve las cosas así nada más y ellos piensan que saben todo. Y nosotros decimos: no se dan cuenta que están ignorando lo más importante de la realidad, que es Dios. Y el mundo ignora a Dios. Y la cultura, la sociedad o el individuo que ignora a Dios es ser un ignorante. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros tenemos la unción del Santo. Tenemos el temor a Dios y ese es el principio de la sabiduría. No tenemos necesidad que el mundo nos enseñe, porque tenemos la unción del Señor. Pero es importante de que hayan maestros, porque de otra manera sería contradictorio lo que la Biblia dice, especialmente los versículos que le acabo de leer. Todos necesitamos maestros, todos necesitamos ser discípulos. Yo he tenido mis maestros, he tenido mis pastores, y aunque ahora soy la figura acá o la persona de más alta posición en esta congregación, el pastor general, por así decirlo, en ese sentido, ¿sabe qué? Yo también tengo maestros hasta el día de hoy. Y yo sigo escuchando y sigo aprendiendo y tengo pastores, mentores que aprendo de ellos, que me disipulan, que me enseñan. Y de todos los que pasan aquí a predicar, yo siempre pongo atención para escuchar algo y para tratar de recibir algo. Siempre yo le pido al Señor: Señor, háblame. Porque ¿quién es el maestro de maestros? Cristo, ¿verdad? Cristo. Y Cristo puede usar a un niño, que ha usado aquí a varios, como a un anciano, para enseñarme a mí y para enseñarle a todos nosotros, porque Él es el maestro de maestros y Él nos usa a cada uno de nosotros para aprender. Así es que es importante que cada maestro de escuela dominical, cada líder de grupo familiar, cada persona que enseña o predica la palabra del Señor tenga la unción del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no va a pasar nada en las vidas de las personas. Necesitamos la unción, para eso necesitamos orar, buscarle, por eso estas vigilias, porque hay que humillarnos delante del Señor, hay que buscar, por eso los retiros espirituales y la oración devocional y la lectura devocional personal de cada uno. Debemos de estar leyendo, orando para mantener esa unción, para buscar siempre esa unción del Espíritu Santo. Lo llevo a un último ejemplo, la última porción que voy a leer acá está en Hechos capítulo 13. Mire cómo el Señor quería que fuera en la iglesia
Y esto debe de ser así. Y ya la iglesia ya lleva aquí unos cuantos años. En Hechos capítulo 2 se dio el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, se convirtieron 3,000, los bautizaron y la iglesia empieza a crecer. Se reunían en las casas y en el templo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan y teniendo comunión los unos con los otros en oración y alabando y glorificando a Dios. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y así fue. Pasa el tiempo. Y pasado el tiempo, en el capítulo 13, mire cómo está la iglesia. Ahorita la iglesia se está preparando para hacerse una iglesia misionera al mundo entero. Han llegado a varios lugares. Ahorita ya están en Antioquía. Han salido de Jerusalén, de Judea, y han ido a Samaria. Han salido ya un poco más allá. Pero ahorita, en esta oración que van a hacer, el Espíritu Santo va a levantar a 2 hombres para que se haga una iglesia misionera hasta lo último de la tierra. Y dice así el versículo 1 de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Eso abundaba en esa iglesia. Profetas y maestros. El profeta es uno también que predica la palabra del Señor, uno que dice así dice el Señor, ¿verdad? La predicación es dar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la profecía para edificar, para guiar, para consolar. Esa es la palabra del Señor. Y claro que hay un don de profecía sobrenatural, que el Señor le dice específicamente a uno lo que viene y le habla directamente, que uno queda compungido cuando el Señor levanta a alguien y le da una profecía, ¿verdad? Qué hermoso eso. Entonces en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Mire el tipo de maestros y profetas que habían. Estaba Bernabé, que es un hombre extraordinario. Bernabé, en la Biblia no era apóstol, pero era de los profetas y maestros que habían acá. Simón, el que se llamaba Níger. Y aquí Níger, la palabra al español sería negro, ¿verdad? Níger, negro. ¿Sabe de qué país? De Nigeria, ¿verdad? Entonces era de Nigeria. Era un africano, Níger. Así le decían. Lucio de Cirene, ya sé lo que están pensando algunos, bueno, pero Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este era uno que conocía y se crió con Herodes el tetrarca. O sea que este tenía conexiones políticas y tenía influencia de gente de gobierno, pero hoy se ha convertido a Cristo y él es miembro de la iglesia de Antioquía, y ahí está con humildad, con gozo, lleno del Espíritu Santo también él, aunque tenía conectes con gente muy poderosa del gobierno. Imagínense, hay de todo, así es la iglesia del Señor. Y Saulo, y ustedes saben quién va a ser Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El segundo y tercer viaje, que logró llegar a muchas partes del mundo, todo Asia Menor, llegó hasta Europa, llegó a Grecia y de allí se metió a Europa y tenía la idea de llegar hasta España. Algunos creen que sí llegó, yo según le entiendo aquí, leo y me parece que no llegó, pero algunos opinan que sí llegó hasta España. Él dijo: yo quiero llegar a España también y predicar allá, imagínense. Y nosotros aquí hablamos español, de que vino de España. También, así es que él pudo, Dios lo usó a estos hombres para poder llegar al mundo entero. Pero ¿qué era lo principal ahí? Profetas y maestros. Las dos cosas son bien importantes. La profecía, los dones sobrenaturales son importantes, pero también el enseñar la palabra del Señor. Cuando nosotros como iglesia pentecostal buscamos más los dones del Espíritu Santo y tener esas experiencias con el Espíritu Santo, que es bien importante y es muy necesario hacerlo, pero haciendo eso descuidamos la enseñanza, la doctrina, la teología, y descuidamos de enseñar la palabra del Señor como está escrita, es un grave peligro, porque hemos visto iglesias pentecostales que han buscado más la experiencia y han dejado la Biblia. Y entonces hay profecía de todo tipo y se levantan varios falsos profetas con visiones falsas, y han salido unas iglesias tan trastornadas dentro de nosotros los pentecostales. La más famosa que salió de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, una hermana, Mirta le decían, y es una iglesia grande, ¿sabe? La que ella sacó,
son miles de seguidores, todos se visten de blanco, y dijo que ella es el Espíritu Santo encarnado, y usaba un gran vestido con un gran bagán así. Decía que se metieran bajo sus alas porque ella era el Espíritu Santo y quería cubrirlos. Y sabe que ahí en Puerto Rico, en esa iglesia, es un desastre porque es teológicamente errónea. Y esa hermana era miembro de nuestra iglesia en Puerto Rico, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y sabe que cuando murió, dijo que iba a resucitar al tercer día. Y todo el mundo esperando, miles de gente vestido de blanco esperando cuando se resucitara. Y cuando no resucitó, el hermano Aarón, que era como el discípulo número de ella, dijo, ¿saben qué? Resucitó en mí. Ahora yo soy Mitra. Ahora él era ella. Y ahí siguen adorándolo y siguen en eso. Y sabe que son gente de dinero, gente millonaria, gente de la high class de Puerto Rico, de San Juan. Y yo me quedo admirado porque miro videos y cosas y digo, qué iglesia más grandota. Y todo de blanco. Y con una idea trastornada, antibíblico completamente. Porque se le dieron a la búsqueda de la experiencia y no mantuvieron la palabra. La iglesia de Antioquía era muy balanceada. Profetas, sí, pero maestros también. Maestros que tenían que enseñar la palabra, la doctrina de los apóstoles y los profetas, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Que así seamos nosotros, que haya profetas, que haya profecía entre nosotros, pero que hayan maestros también, para que llevemos un balance adecuado. Yo estoy de acuerdo en la profecía, yo anhelo que se den más profecías dentro de nosotros. Me da gusto cuando hay profecía entre nosotros y cuando el Señor revela cosas así de lo que va a acontecer, y me da mucho gusto porque eso debe estar pasando en la iglesia. Pero siempre con el cuidado de que si alguien se levanta diciendo una falsa profecía o queriendo que nos apartemos, aquí no se va a permitir, porque aquí conocemos la palabra del Señor y vamos a tener un balance adecuado, porque hay que perseverar hasta el fin. Se oye muy bonita, muchas ideas que han salido, y hay cientos de sectas que han salido de entre nosotros los pentecostales. Han habido cientos de sectas que con sus ideas erróneas. ¿Por qué? Porque le dieron más a la experiencia que a la palabra del Señor. Un balance, habían profetas y maestros. Así que maestros de escuela dominical, maestros de las células y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pongámonos en pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor.